Hello, mi gente linda, ¿cómo están? Bueno, voy a esperar que el algoritmo de Instagram haga lo suyo. Estamos aquí un jueves más en este espacio que he llamado Vamos a Live. Hoy con una invitada espectacular. Yo tratando de traerles información de valor agregado para su salud, para sus vidas, para aquellos que han decidido conmigo abrazar y perseguir la sanidad integral. Estoy muy contenta con la invitada que tengo hoy. Es una invitada la cual conozco desde hace un tiempo atrás y ha sido una clave fundamental en todo mi proceso personal de sanidad. Algunos que saben ya mi historia de todo lo que pasamos el año pasado y que yo dije y me comprometí que esa historia, que fue para mí un gigante, la iba a utilizar para bendecir a otros, porque si Dios me sanó a mí a través de herramientas humanas, yo sé que también lo puede hacer con cada uno de ustedes y con cada persona que así lo necesite. Hoy estaremos hablando del cuidado del cuerpo físico, lo importante que es estar manteniéndonos en movimiento, que no solamente debemos esperar el momento de la enfermedad, la falta, digamos, de atención a nivel de salud, para poder tomar la determinación de sanar. Señores, la sanidad es nuestra responsabilidad. Lo más importante de todo esto es que estoy trayendo personas que tienen la expertise, que tienen la autoridad para hablar de cada uno de los temas. Llevamos 3 semanas espectaculares. Me han llegado personas con situaciones de salud que me aterro de pensar cómo en estos tiempos podemos edificar a través de las redes sociales. Y para mí de verdad que es un privilegio estar en este espacio, sin ánimos de ser influencer, simplemente compartir de información y dar por gracia lo que yo en mi momento recibí por gracia. Hoy estaremos compartiendo un espacio, hablaremos del wellness, hablaremos de cómo el cuerpo físico puede influenciarnos o puede cooperar para una recuperación absoluta en un proceso de sanidad de cualquier tipo de patología. Sobre todo patologías sistémicas, ¿no? Todo aquello que sea el cáncer, enfermedades autoinmunes, fibromialgia, bueno, tantas cosas, lo que vamos ahorita, el tema de la artritis, hay tanta enfermedad autoinmune de las cuales todavía no se halla razón y clínicamente no tienen, digamos, un prospecto de sanidad absoluta. Simplemente te dicen no hay cura, ¿no? No tiene cura o no tiene solución. En mi caso, soy una fiel seguidora de que creo que el cuerpo tiene la capacidad de sanar y de revertir. Obviamente, con mucho respeto, para mí la medicina clínica es, digamos, una herramienta importante para poder tratarnos ya cuando el cuerpo enfermó. Pero no hay que esperar a eso, no hay que esperar a eso. Podemos tener herramientas para poder evitarlo y no solamente evitarlo, sino ya que cuando estemos enfermos poder tomar el control de todo nuestro sistema, de todo nuestro cuerpo para poder ayudarlo a revertir esa condición y ayudarlo a sanar. En este momento estoy esperando a mi invitada, ya la van a conocer, su nombre es Julia Fernández y para mí es un placer tenerla aquí. Ella es la dueña y una de las líderes de Night Round, es una cadena de kickboxing y es la localidad que utilizo para hacer ejercicio físico, es ejercicio funcional, pero ella, más allá de ser la dueña de la propiedad, también tiene el entrenamiento completo para hablar de lo que hoy vamos a hablar, porque también es wellness coach, también tiene capacidad, es nutricionista y bueno, y van a ver todo lo que ella va a traer a colaborar para nosotros. Aquí la estoy viendo en este momento. Ay, mi Juli, ¿cómo estás, mi hermosa? Bienvenida, bienvenida a este Gracias, espacio. gracias, mi amor. Encantadísima de estar aquí contigo compartiendo este momento. Mira, estoy sumamente complacida y le comentaba a la gente que se va yendo, que se va agregando al live. Les decía que mi invitada de hoy era muy especial porque no solamente te conocí en el centro donde hago ejercicio funcional en Night Round, que es la cadena a la cual asisto todos los días, y aparte de ser la dueña de esa franquicia, te has convertido en una de las coaches, en una de mis aliadas en todo lo que es la salud integral, sobre todo la salud del cuerpo, ¿no? Relacionadas a hábitos, relacionadas a todo lo que es el tema de la nutrición. Yo les comentaba también a ellos que este espacio reiteradamente lo he hecho
para poder ser un canal de bendición, para agregar valor a todas aquellas personas que quizás por falta de conocimiento toman esas decisiones sin saber y se les hace más complejo y complicado el proceso de sanar integralmente. Pero quiero que te conozcan primeramente. Cuéntanos un poquito de ti. Gracias, mi amor. Un millón de gracias por permitirme este espacio. Y bueno, mi nombre es Julia Fernández y soy personal trainer, wellness coach, también soy nutritional coach y dueña del estudio de kickboxing fitness que se llama Nine Round, que es justamente el que tú estás mencionando y que ya tiene abierto 10 años aquí en West Kendall. Excelente. Y el cual yo llevo 4. Así que de esos 10, 4 puedo dar fe que ha sido, digamos, mi espacio de felicidad, aunque como digo yo siempre, se sufre pero se goza. Y en manos Esa es de la Julia, idea. se sufre más pero se goza más. Esa es la idea. Esa es la idea. Es una de las cosas que yo siempre admiro de ti, es la capacidad que tienes de poner los ejercicios a las personas a la medida. Una de las cosas que me decías en cuando empecé a vivir mi proceso de sanidad el año pasado, cuando fui diagnosticada, una de las cosas que siempre me decía, necesitamos trabajar la masa muscular, necesitamos que el core esté bien definido, necesitamos fortalecer el cuerpo para cualquier momento de crisis. Y eso, aparte de que te he conocido y me acompañaste y tu corazón y tu humanidad impactó mi vida en todo este proceso. Y por eso que fuiste parte del proceso. Pero quiero conocerte un poco más y ellos también quieren conocerte un poco más. Quiero saber qué te inspiró llegar hasta aquí, qué te inspiró a convertirte en una personal trainer, en una wellness coach y una nutritional coach. Bueno, digamos que este camino empezó hace muchísimos años en Venezuela, realmente. El background que tengo en el mundo del fitness comenzó muy temprano, cuando yo era prácticamente una teenager y estaba iniciándome en todo esto del ejercicio. Obviamente el fitness no era nada de lo que se conoce hoy en día, había muy poquita información. Wow. Las mujeres iban al gimnasio básicamente a hacer clases de aeróbics y estas cosas. Ahí se me va a salir la edad. Pero, pero sí había muy poca información. Y pues mi interés en ese momento, como la mayoría de las muchachas bien jóvenes, era pues mejorar mi estado físico y mejorar sobre todo mi apariencia, que a esa edad tú sabes qué es lo que las muchachas están pensando, ¿no? Sí, exactamente. Pero pues lógicamente en el momento en que empiezo, creo que existe una conexión casi inmediata, porque nunca había sido atlética, nunca había jugado deportes, quitando pues lógicamente lo poco que se hace en la escuela. Y era algo completamente nuevo para mí. Y empezar a ver esto que tú puedes lograr en cuanto a modificar tu cuerpo, moldearlo, y esto era algo completamente nuevo para mí. Y entonces es lo que, digamos, me dejó enganchada, vamos a decir así. Y con los años, pues logré irme, pues, preparando un poquito más, entendiendo un poquito más cómo esto funciona, la importancia de la nutrición, para lograr justamente esos goals, esas metas que tú tienes personales, que para cada quien es diferente. Y, y bueno, pues entonces me fui enamorando, digamos, de este proceso. Entré en el mundo del bodybuilding, que bueno, que no tiene nada que ver con, tú sabes, los hombres así todos muy fuertes. Hay divisiones y hay categorías que están destinadas a la mujer. Eh, y entonces, pues bueno, pero sí, lógicamente se trata de una construcción de masa muscular un poquito mayor de la que normalmente pues una mujer podría tener, sobre todo en esa época que no estaba tan de moda. Eh, pero sí, pues digamos, se convirtió en ese momento como una meta bien personal, porque sí soy una persona bien competitiva y si hago algo, lo voy a hacer para ganar.
Así que, pues eso en ese momento me mantuvo bien motivada a hacer las cosas que se requería hacer, que lógicamente se requieren sacrificios con respecto a la alimentación, con respecto al entrenamiento, intenso, a veces cuando quieres y cuando no quieres, pero sí te da un aprendizaje muy grande con respecto a lo que debes hacer para poder lograr lo que tú quieres, el nivel de disciplina que se requiere, no solamente de sacrificio, pero sí de entendimiento de lo que estás haciendo, teniendo una meta, normalmente se hace un poco más fácil. Yo, Y todo. cosas que yo admiro mucho y creo que ha sido una pieza clave y es que tú me mencionas mucho la parte de determinación, ¿no? Porque obviamente el bodybuilder es cambiar tu cuerpo o sacarle el mejor provecho a cada uno de tus músculos, de tu masa muscular. Y todos sabemos que para que una masa o que la masa muscular, el músculo crezca, tiene que doler. Ujú. Entonces, ¿cómo tú haces para coexistir o para mantenerte motivada aún en medio del dolor? Y ya te voy a decir por qué te pregunto esto. Porque en todo proceso de sanidad, incluyendo alma, cuerpo y espíritu, lo más difícil es permanecer. ¿Qué Ujú. te lleva a permanecer cuando eh, hay dolor en el proceso de construcción de tu cuerpo? Pues yo creo que cuando uno se inicia en esto es importante tener la guía de una persona que sabe lo que está haciendo. Lógicamente hay una respuesta automática de nuestro cuerpo, pero sobre todo de nuestra mente. Cuando sentimos dolor queremos parar, Exacto. ¿verdad? Porque lo identificamos con algo negativo, ¿verdad? Entonces, en el momento que sentimos dolor, queremos parar lo que estamos haciendo, identificamos el dolor con algo que está mal en nuestro cuerpo, ¿no? Wow. Y este es el mensaje que inmediatamente nuestra mente recibe. En el caso del ejercicio, esto es completamente contrario. En el momento en que estamos activando las fibras musculares, eh, pues lógicamente hay un muy pequeño rompimiento de cada una de esas fibras, hay mucha tensión que se genera en los músculos y eso crea un dolor, pero es algo extremadamente positivo que está sucediendo en nuestro cuerpo en ese momento, porque estamos estimulando el músculo para que primero empiece a entender cómo moverse de una manera que no se ha movido hasta ahora. Segundo, para que logre tener tensión y ese rompimiento mínimo de las fibras, pues luego van a lograr una recuperación de esas fibras para el incremento de ese tamaño muscular. Entonces, nuestra respuesta inmediata es rechazo al dolor. Pero cuando entendemos lo que está sucediendo dentro de nuestro cuerpo, eso debe motivarnos a seguir empujando. Y esto me impacta porque sabes que soy, aparte que soy terapista, soy apasionada de esto, de los acompañamientos emocionales. Y esto que estás hablando del cuerpo físico aplica en el alma también. Creemos que cuando algo empieza a doler, creemos que es que está mal, Ujú. ¿no? Y lejos de eso, cuando estamos en un proceso de reconstrucción, en un proceso de sanidad, de volver al diseño de tu cuerpo original, el dolor es un indicativo de que vamos por el camino correcto. Y Correcto. esto me vuela la cabeza porque él precisamente cuando tú estás en ese tercer minuto de plan que mira, nunca llegó a 3 minutos, pero ese tercer minuto de plan que tú dices, oh my God, mira, hasta fuegos artificiales, eso mismo es cuando tú ya no puedes más. Y en tu caso, sé que tú tienes una particularidad en tus entrenamientos y es que para ti es importante el bienestar emocional. Tú me preguntas cómo te sientes hoy y en base a eso cuando tú ves que yo llego muy contentica, ahí no tienes compasión. Pero cuando ves que llego así con el moco tendido, tú me dices, ok, suave. Y esto es porque quiero saber cómo tú integras el bienestar emocional y mental en tus programas de entrenamiento físico. ¿Para qué? Exactamente. Eh, Esa es una que un coach, un personal trainer o un wellness coach debe tener para poder trabajar con sus clientes. Eso es clave para lograr que las personas se mantengan motivadas y se mantengan constantes en el tiempo para poder lograr el resultado final. Eh, Siempre trato de identificar, yo leo mucho el cuerpo y hasta las caras de la persona
para saber cómo vamos a entrenar hoy. Y eso es importante porque si tú eres un tipo de entrenador o de coach que solamente va a tratar de empujar, empujar, empujar sin límites, en algún momento vamos a fallar. En algún momento esa persona, ese cliente va a sentir que no puede más, se va a sentir derrotado y va a renunciar. Entonces, creo que es importante entender que primero, no todos los días nos vamos a sentir igual y eso está completamente bien. En segundo lugar, tenemos que respetar también nuestro cuerpo, entendiendo que si todos los días no nos sentimos igual, no podemos pedirle a nuestro cuerpo más de lo que ese día puede dar. Entonces, yo siempre les digo, y te lo he dicho a ti y se los digo a casi todos, que el día que tú te sientes al 100% y das el 100%, excelente, pero el día que te sientes al 50% y das ese 50%, ese fue tu 100% ese día, porque eso es lo máximo que tú pudiste dar. Entonces hay que respetar eso. Y lo que hago normalmente es que si el día que tú te sientes así, pues de repente toca hacer una rutina, porque sí programamos las rutinas por días, ¿verdad? Pero si toca hacer una rutina que es un poquito retadora, que es un poquito fuerte, pues entonces vamos a tener dos opciones. O modificamos la rutina de ese día para otro grupo muscular, otro tipo de entrenamiento que sea de menor intensidad para ese día, o pues modificamos la misma rutina y entendemos que ese no va a ser un día donde vamos a sacar el máximo que el cuerpo puede dar. Y eso es importante para que tú te sientas primero contenta, realizada con lo que hiciste ese día. Que lo, Porque si que lo lograste. Tú dices, bueno, o sea, yo salgo del gimnasio así del 30 al 40, yo dije, vine. Ya para una victoria ganada. totalmente, totalmente. El día que tú te sientas al 50% y dices, bueno, hoy no creo que voy a poder hacer mucho, y bueno, pues te llevo a ese punto donde puedes hacer un poco más de lo que creíste que podías dar. Luego al finalizar te sientes realizada, sientes que realmente lograste algo positivo para ti, que rompiste un poquito la barrera que tenías para ese día y cuando liberas esas endorfinas que se liberan cuando estamos haciendo una actividad física, pues al final te sientes mejor. Entonces eso fue positivo, aunque no haya sido al 100% ese día. Poderoso. Una pregunta que creo que muchos de nosotros hacemos. Ya es algo que ni siquiera ya es algo muy común, el tema de nutrición, ¿no? Hemos estado hablando de que la comida puede ser una medicina o puede ser lo que te enferma. Todo el día lo que va a repercutir nuestra ingesta, lo que vimos, por este caso, lo que ingerimos como método alimenticio es vital y está totalmente relacionado a nuestra salud física. Lo hablamos el año pasado cuando fuiste testigo de mi diagnóstico de cáncer de seno. Y una de las cosas que siempre como que conversamos es decir, okay, lo primero que hay que hacer es poner orden en la alimentación, porque hay que empezar a revertir, ¿no? A revertir eso. Pero yo antes de entrar a mi siguiente pregunta con respecto a la nutrición, ¿cómo para ti, como coach de wellness, como personal trainer, cuál es el valor agregado que tiene el cuidar físicamente tu cuerpo, cuidar aprender a desarrollar esa masa muscular en procesos tan agresivos como un cáncer? Sí, disculpa que estoy moviendo el teléfono porque lo estoy conectando al No cargador. te Se estaba, se estaba descargando la batería. Sí, pues la verdad es que contigo lo vivimos y supimos que desde el momento que tuviste ese diagnóstico había cambios importantes que hacer en la nutrición y que eran cruciales y que eran muy importantes para poder tener éxito en ese tratamiento, como de hecho lo tuviste. Y aunque pues no llevaste la parte nutricional conmigo, lo hablamos mucho, hablamos de cosas que era importantes eliminar. Y eso es un tema que a mí me toca muy de cerca, porque, y de hecho es la razón principal por la que yo siento tanta pasión por ayudar a que la gente se conecte con su cuerpo, que entiendan que todo lo que hacemos
con nuestro cuerpo tiene una reacción que puede ser positiva o negativa, y la comida efectivamente puede ser medicina o puede ser veneno para nuestro cuerpo. Eh, Vengo de una familia que ha sufrido mucho de cáncer. Eh, Muchos miembros de mi familia, incluyendo mis dos papás, mi papá y mi mamá. Mi papá falleció de cáncer, mi mamá falleció de leucemia, dos de mis hermanos, abuelo, digamos, muy de cerca he vivido el cáncer, y hace muchos años entendí que el estilo de vida, también la forma de vivir, de sobrellevar las cosas en la vida, porque obviamente hay situaciones como estrés, preocupaciones que también nos afectan nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune, pero también la alimentación juega un papel muy importante, y fue el momento en el que dije, pues, si yo no quiero ser la próxima, debo hacer algo. Así es. Y en este mundo del fitness, lamentablemente, muchas veces se cae en procesos que son bastante insanos con respecto a la nutrición. Porque vemos que el objetivo de bajar de peso aceleradamente, haciendo prácticas que no son pues convenientes para nuestro cuerpo, que no son saludables, cuando el objetivo único es bajar de peso, bajar la grasa, pues caemos en situaciones donde estamos poniendo a nuestro cuerpo también en un riesgo muy alto. Y ahí estamos hablando no solamente de la última medicina, como hoy en día para bajar rápidamente de peso existe, que entiendo que para algunos casos extremos de obesidad puede tener beneficios, pero también estamos viendo que hay Excesos. una tendencia peligrosa de personas que realmente no lo necesitan, de prescripciones sin ningún tipo de control con respecto a esta medicina, y que los efectos secundarios que esto puede tener, pues lógicamente a largo plazo no van a ser buenos, porque nuestro cuerpo no está preparado ni diseñado para perder una cantidad de peso tan grande en tan poco tiempo sin las prácticas adecuadas, que son la activación de nuestro ritmo de vida, como la actividad física, el ejercicio, la nutrición adecuada. Y la nutrición tiene que pasar por la ingesta de unos nutrientes, como su palabra lo indica, que son necesarios para nuestro cuerpo para funcionar correctamente. Y lamentablemente, pues muchos de estos planes son muy restrictivos en cuanto a la cantidad de calorías que puedes consumir, en cuanto a los tipos de alimentos que puedes consumir, y que estás dejando de darle a tu cuerpo, que es muy necesario, que son los micronutrientes, vitaminas, fibra, antioxidantes y otra cantidad de cosas que nuestro cuerpo necesita, que no es solamente la proteína, que es muy... Está muy de moda, no come pura proteína para bajar de peso. Y entiendo que el desequilibrio alimenticio te lleva a un desequilibrio sistémico de todo tu cuerpo. Y a mí me llama la atención porque tú eres muy de traje a la medida. O sea, yo recuerdo que tú siempre me has dicho, para ti es mejor hacer esto, esto y esto. Y esa es mi siguiente pregunta. ¿Cómo tú puedes personalizar o cuáles son esos indicadores que tú ves en las personas que te llevan a decir, ok, esta persona necesita este entrenamiento? ¿Cómo haces tú, o sea, cómo personalizas tú los planes de entrenamiento de manera individual? ¿Qué es lo que le ves a esa persona? Bueno, básicamente lo primero es saber si esta persona pues tiene algún tipo de experiencia haciendo ejercicio. Pues una persona que ha practicado ejercicio durante toda su vida y tiene una condición atlética ya un poco más avanzada, pues entonces sabes exactamente que esa persona puedes pedirle un poquito más desde el punto de vista de la dificultad de los ejercicios, que una persona que te llega por primera vez, que nunca ha hecho absolutamente nada en su vida. Entonces es muy importante personalizar las rutinas de entrenamiento para los niveles de cada persona, porque el exigir que una persona haga mucho más de lo que puede
porque sus niveles de fuerza, sus niveles de resistencia cardiovascular no están todavía a la par de ese entrenamiento que tú quieres hacer para esa persona, va a hacer que esa persona se frustre, va a hacer que esa persona sienta que esto no es para ella o para él, y entonces en un corto plazo va a renunciar, y eso es justamente lo contrario de lo que tú estás logrando con esa persona. Entonces es importante saber el nivel que esa persona tiene a nivel de fitness, pero también hay que conocer un poco el estilo de vida. Eh, Habemos personas pues que tenemos estilos de ritmos de vida un poco más complicados, sobre todo en el caso de las mujeres, pues lógicamente que son mamás y que son esposas y que tienen un negocio, que tienen un trabajo bien demandante, pues entonces su ritmo de vida les deja muy poco tiempo para dedicarse a ellas mismas, porque además las mujeres tenemos la particularidad de que podemos ponernos de últimas cuando se trata de las prioridades, ¿no? En la vida de la mujer. Y entonces, primero nos dedicamos a los hijos primero, el esposo primero, el trabajo, y después entonces si queda tiempo nos dedicamos un poco de tiempo, pero a veces no es así, a veces no nos dedicamos nada. Entonces es importante entender que debemos convertirnos también en una prioridad, que debemos estar nosotros bien para poder tener la capacidad de ayudar a los que están alrededor de nosotros. Y el ritmo de vida influye también mucho en el plan de entrenamiento. Si hay una persona que solamente puede entrenar 3 días a la semana, pues entonces tratamos de maximizar esos 3 días, y tratando de que con la nutrición, pues entonces se pueda tener un plan adecuado para esa persona. Y así vamos. Hay personas de repente adolescentes que quieren dedicarse al entrenamiento 5 días porque lo necesitan, porque hacen algún tipo de deporte, por ejemplo, nos pasó con tu hija. Pues entonces, en ese caso, pues entonces sabes que puedes exigir un poco más, porque además no solamente tienen la juventud, tienen el tiempo, tienen la condición física necesaria para tener más exigencia. Pero es importante personalizar los planes de entrenamiento para que puedas tener el máximo de lo que esa persona puede dar sin llegar a puntos de frustración, y más bien fijando metas que sean realistas para que cada vez que las completes, pues entonces puedas sentir que ahí ganaste. Tocar el común. Exacto. Julia, tu experiencia, yo siempre he visto, y sobre todo en clubes como Night Round, que hay de todo tipo, ¿no? Tenemos a la flaquita, tenemos a la repuesta, tenemos a la que va por salud, tenemos a la que usa la manga porque está en un proceso post-cáncer, tenemos a una daniesca que va porque, bueno, aparte que le apasiona el ejercicio, también cree, está comprometida con cuidarse físicamente. O sea, tenemos todo tipo de motivación. Pero también es cierto que el hábito de hacer ejercicio es retador para muchos. O sea, lo común no es hacer ejercicio. O sea, si yo saco una pizza estadística, un gráfico, yo dijera, mira, hacer ejercicio te va a ahorrar aproximadamente un 40% de enfermedades en tu vida, yo creo que, y será gratis y está a tu alcance o lo que sea, aún así es difícil tomar la determinación. Yo quiero que desde tu experiencia, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que hace que una persona se motive a ser constante? Yo sé que eso puede ser muy abierto y muy subjetivo, pero en los casos que tú manejas, porque yo te he visto haciendo sesiones de consejería en la esquina del gimnasio, secando lágrimas, tú has hecho de todo, y entre que hacemos piernas y los squats, vas hablando con la persona, pero ¿qué tú crees que es lo que más le impide a la gente comprometerse con el cuidado? Yo creo que la fijación de metas irreales para el momento creo que es una de las razones principales por las que la gente no continúa. Todos queremos ser Sacha Fitness, en mi caso Julia Fernández, pero bueno, no tengo años. No, realmente se puede lograr lo que tú quieras lograr, entendiendo que dependiendo de esa meta, pues va a haber un trabajo que realizar, algunos sacrificios que hacer, y entonces ver si estás dispuesto a hacerlo. Y entonces esa es la parte donde la gente de repente se echa un poco para atrás y dice, no, tampoco quiero llegar allá. Entonces es importante fijar
metas realistas que se ajusten a justamente tu estilo de vida, que se ajusten al tiempo que tienes, que se ajusten a tu capacidad para dar un poco más, en ese caso, a una inversión incluso económica, si se requieren, por ejemplo, algún tipo de suplementación específica. Entonces es importante entender que las metas que nosotros pongamos deban ser realistas en primer lugar. En segundo lugar, creo que es importante para mantener motivada a una persona el celebrar los pequeños logros. La mayoría de las personas que llegan a mí quieren lograr bajar una cantidad de libras, que es el primer error que les comento. Sí, es bajar grasa, no bajar libras, no bajar en peso. Es importante hacer la distinción y esa es una de las cosas que a diario me toca explicarle a la gente. No se trata de bajar el peso, dejen de pesarse. Lo importante es bajar porcentaje de grasa. Esa es la parte realmente dañina para nuestro cuerpo. Podemos mantener un peso, podemos incluso incrementar nuestro peso bajando nuestro porcentaje de grasa y eso va a ser extremadamente saludable. Pero los logros oh, déjame, disculpa, estoy viendo que la batería como que no estaba conectada, perdón. En casa, Sí, ahora sí, sacar ahora, insight y la gente está aprendiendo. Lo importante. claro, Yo dije, este live va a ser disruptivo, porque este live se me van a conectar y cuando empecemos a hablar de ejercicio, de hábitos, la gente va a salir. Pero después van a venir a meterse solitos, ¿verdad? Averiguar, porque tú sabes que eso es así, ¿no? Cuando uno está hablando, uno está confrontando a la gente y empieza, claro. ay, no, mejor me como la Oreo. Sí. Bueno, por eso hablo del celebrar los pequeños logros. Cuando estamos viendo que empezamos de repente con ciertos movimientos que tuvimos que modificarlos porque no tenías la capacidad de hacerlos, y pues al hacer las modificaciones con el pasar de las semanas, ahora eres capaz de hacer un movimiento de una forma completa que antes no tenías la posibilidad de hacerlo, pues entonces eso es una cosa que vamos a celebrar. Eh, Otra cosa que vamos a celebrar es la posibilidad de haber empezado con el levantamiento de un peso específico que en ese momento tal vez se ve como pequeño, pero que al seguir empujando y al ser constante, pues vamos a poder ver que avanzamos al siguiente nivel. Entonces es otra cosa que vamos a celebrar. Entonces, y tú sabes que yo la celebro y pego gritos y hago que todo el mundo se entere cuando alguien puede hacer algo que antes no podía hacer. Y entonces, eso es algo importante, porque lógicamente te hace sentir que estás avanzando y Sí. y que ya tu meta de lograr bajar cierta cantidad de peso, cierta cantidad de libras, no es la única meta que puedes tener. Tus metas pueden ser volverte más fuerte, sentirte mejor, tener más agilidad, tener más movilidad. Y eso es lo que yo quiero que la gente entienda, que nuestras metas no solamente deben estar destinadas a el peso específico que tienes, a una talla específica, sino también a sentirnos mejor, a movernos mejor, a tener más fuerza, que nos va a ayudar en nuestra vida diaria, a liberar estrés. Entonces, esas son metas que podemos fijarnos y que a diario podemos ir completando y sentir que las hemos logrado y estamos avanzando. Y realmente esa es la manera, yo sé que esa es la manera que tú tienes para motivar a las personas. Nunca te he oído decir, vamos a, no sé, vamos a definir el tríceps, aunque haces cosas, rutinas que nos llevan a eso como consecuencia, pero que tu principal gol es ir retando tu propia limitación, que es lo que a mí me encanta. Si hoy lo hiciste a 10 secuencias, mañana lo vas a hacer a 15 y tú te conviertes en tu propio, digamos, en tu propio competidor, ¿no? O sea, superarte a ti mismo y eso me encanta. Comentaste hace un ratito que tuviste experiencias con el cáncer, que perdiste a tu mamá y a tu papá a causa del cáncer, a tu hermano entiendo que también, y que has vivido de una manera traumática con esta enfermedad. Recuerdo claramente cuando te compartí lo que me estaba pasando, que sé que te afectó mucho. Y
Y lo recuerdo claramente porque ese es el impacto que causa esta enfermedad. Tú automáticamente tú ves a la persona y tú no sabes si despedirte ya, o sea, no, o sea, es un caos. Y en tu caso, obviamente, mayor por las experiencias vividas. Pero yo quiero que tú nos expliques o básicamente nos digas cómo tú crees que en un proceso de enfermedad como este, el hacer ejercicio, porque es que la gente cree que cuando uno le dan un diagnóstico, uno se encierra en el cuarto a terminarte, no sé, de morir, o sea, o a terminarte de enfermar. Eh, una de las cosas que a mí me mantuvo en la mirada correcta es que yo no cedí a mi rutina, eso sobre todo al principio, ya después con las quimo tenía que dosificar mi energía, ¿no? Por las diferentes cosas. Pero ¿cómo tú crees o qué le pudiéramos decir? ¿Cómo pudiéramos animar a esas personas que estén pasando? Obvio, cada patología tiene un estadio, cada situación es diferente, o sea, no podemos, digamos, generalizar, pero sí creo que podemos concientizar ante muchas personas que están viviendo una experiencia como esta. El cáncer de mama se está convirtiendo prácticamente en una epidemia. Dice que 3 de cada 10 mujeres en este momento está arrojando diagnósticos positivos en cáncer de mama, todo esto después de pandemia. Eso lo hablamos con la doctora Bárbara en el live pasado y toda esta estadística. Entonces, más aún, creo que debemos reforzar en los hábitos saludables, preventivos y de tratamiento, y el ejercicio como parte de estos tratamientos. Pero la pregunta para ti es, ¿cuál es el impacto de hacer ejercicio ante un diagnóstico como este? ¿Qué pasa? ¿Por qué mi cuerpo, por qué es mejor ejercitarme cuando tengo un diagnóstico como este? Sí, creo que es una pregunta importante de hacer porque sobre todo en nuestro sistema médico, hay muy poco incentivo hacia los pacientes para realmente mantenerse activos durante un tratamiento como el del cáncer y en general con respecto a muchas de las condiciones que se pueden sufrir, hay muy poco incentivo para mantenerse haciendo ejercicio es un gran error y yo creo que es el punto donde muchas personas tienen que hacer investigación por sí mismas y entender que nuestro cuerpo necesita la actividad física por muchas razones. Mira, en el caso, por ejemplo, de la construcción de masa muscular que hemos tocado aquí y que mucha gente pues ahora está empezando a entender que antes no entendía, sobre todo porque se veía el ejercicio solamente como, lo acabamos de decir, una vía para bajar de peso. Muy poco se sabía de lo que significaba construcción de masa muscular, entrenamiento con resistencia, con peso y por qué era importante. Eh, pero los músculos, la construcción de masa muscular es un órgano extremadamente importante en nuestro cuerpo, principalmente porque ayuda a regular los niveles de glucosa en nuestra sangre. El glucógeno que existe en nuestra sangre se va directamente a los músculos y mientras mayor cantidad de masa muscular, pues mayor capacidad de control de esa glucosa en la sangre existe en nuestro Es cuerpo. decir, Y eso... voy a ponerlo en criollo. O sea, Ujú. porque yo diría, si todo el mundo supiera esto, todo el mundo saliera a hacer ejercicio todos los días, aunque sea unas pesitas, se las compran ahí en Five Below. Solamente me estás diciendo que a mayor masa muscular, mayor, digamos así, mayor, voy a quemar la glucosa en sangre más rápido. Ujú, Voy a hacer, va a ser, voy a quemarlo y obviamente me voy a alejar más de enfermedades tales como la diabetes, puede hablar ujú, hipertensión, puede hablar incluso cáncer. ujú. Correcto. Básicamente, la mayor cantidad de personas que sufren de enfermedades como diabetes, que eso puede significar solamente la mitad de una cucharadita de azúcar extra en la sangre en esa persona, solamente eso. Y eso puede afectar y alterar nuestro cuerpo y nuestro sistema de una forma completamente abrupta. Eh,
pero ese poquitito de exceso de glucógeno en nuestra sangre puede afectar nuestro cuerpo en gran medida. Y nuestros músculos son los que tienen la capacidad de absorber ese glucógeno que va a funcionar en este caso como energía para poder entonces mover esa cantidad de masa muscular. La mayoría de las personas que sufren de diabetes tienen muy poca masa muscular, por lo tanto su cuerpo tiene muy poca capacidad para absorber ese glucógeno en la sangre. Y nosotros lo vemos, tú sabes que lo hacemos también en el gimnasio, pero nosotros hacemos scans de lo que es la composición corporal, la cantidad de masa muscular que la persona tiene, la cantidad de grasa corporal que la persona tiene, y vemos cómo la mayoría de las personas que pueden tender a tener exceso de grasa, sobre todo en el área abdominal, normalmente eso está acompañado de una muy baja masa muscular. Que la Lo vemos. pancita o los barrigoncitos tienen mayor tendencia a una diabetes tipo 2 o bueno, tipo 1, ya en caso de que el páncreas esté deteriorado. Correcto. Y esto es poderoso porque, Julia, yo estoy comprometida con el tema de que el ejercicio, tal como tú decías, no lo debemos relacionar solamente con un tema de apariencia. Yo recuerdo que tú me decías cuando íbamos a quimo o cuando que me dijo, vamos a hacer plank para que el core te proteja de todo lo que va a entrar a tu cuerpo, para que el músculo que protege riñones, que protege hígado, pueda hacer digamos, una influencia sí, eso, como un escudo para que cuide tus órganos a la hora de las infusiones. Eso a mí me volaba la cabeza porque yo digo, wow, o sea, tu cuerpo está diseñado incluso para protegerte, aún en un caso de enfermedad. Y este tipo de información, que yo creo que para que tú des con este tipo de información tienes que irla a buscar. O sea, tienes que ir a investigar, tienes que hacer research, pero no hay ninguna valla publicitaria en el Torpay, yo que estoy aquí en Miami, que te diga, no sé, la masa, cualquier cosa. O sea, realmente no estamos informados. No todos los wellness coach o no siempre vas a un gimnasio con la motivación correcta, con la dirección correcta y con el entendimiento correcto. No que te ponen a parir de squat como loco porque, bueno, las nalgas están de moda. Y las nalgas redondas están de moda, entonces pero no entienden la razón de por qué es importante lo de la masa muscular, que es lo que venimos hablando. Hablemos un poquito de las tendencias actuales. Yo sé que tú eres un poco diferente, y yo diría que fuera de la estadística, a los entrenadores que yo he conocido en mi vida, porque tú te inclinas mucho a la parte integral, y eso es una de las cosas que a mí me encanta de Night Round, porque aparte que es funcional, pero queremos apretar las pesitas y hacemos pesitas. Pero ¿cuáles son las tendencias que hoy podemos compartir desde tu experiencia que tú puedes considerar o que tú puedes recomendar para ya sea para comenzar o para continuar en el tema del wellness y el fitness? O sea, cuando te hablo de tendencias, hablo de what about las dietas cetogénicas, what about el paleo, what about la mediterránea, ese tipo de dieta, o en su defecto, ¿qué pasa con lo que es el ejercicio funcional? La gente que hace spinning solamente. O sea, háblanos un poquito de estas tendencias y cuáles recomiendas. Sí, bueno, con respecto a la parte de las dietas, de los planes de alimentación, que existen tantas variedades y que pueden ser muy confusos para muchísima gente, sobre todo cuando quieren iniciarse en esto. Yo creo que lo más importante es entender que debes mantenerte alejado de cualquier sistema de alimentación que sea completamente restrictivo de alimentos que son muy importantes para tu cuerpo. Cuando tienes programas de alimentación que te restringen, por ejemplo, el consumo de la fibra, de carbohidratos que son de alto contenido en fibra, el consumo, por ejemplo, de todo tipo de frutas, que además sabemos que las frutas tienen un alto contenido en antioxidantes. Los antioxidantes son extremadamente necesarios para nuestro cuerpo, para justamente ayudar a la regeneración y el daño que hay en nuestro ADN a diario.
Cuando tienes sistemas de alimentación que son muy restrictivos con respecto a nutrientes que son importantes para tu cuerpo, debemos mantenernos alejados. Creo que lo más importante es entender que debemos comer para nutrirnos. Debemos realmente darle a nuestro cuerpo las herramientas que nuestro cuerpo necesita para poder funcionar correctamente. Y eso pasa por, lógicamente, un consumo de adecuado de proteínas sobre todo limpias, digamos la categoría que se llama whole foods, que son alimentos enteros, ¿verdad? Con mínimamente procesados, debemos darle prioridad a ese tipo de alimentos, alto contenido en fibra, que es extremadamente importante para la salud de nuestros intestinos, de nuestro sistema digestivo, los antioxidantes que se encuentran en las frutas y en los vegetales, que son increíblemente importantes, y esos son, digamos, los componentes que deberíamos considerar a la hora de escoger un plan de alimentación, más allá del nombre que se le dé. Y lógicamente evitar el consumo, que la mayoría de la gente lo sabe, pero les cuesta mucho, de alimentos altamente procesados, por varias razones. Varias razones. Los alimentos altamente procesados tienen componentes químicos que están diseñados primero para alterar su sabor, para que lógicamente logren una respuesta en nuestro cerebro, y entonces eso haga que se vuelvan adictivos. Es la razón por la que a la gente le cuesta mucho dejarlos. Eso además altera genéticamente nuestro cuerpo, químicamente nuestro cuerpo, y hasta incluso nuestra mente y nuestro cerebro, y debemos mantenernos alejados, porque con el pasar del tiempo pues van a crear un gran daño en nuestro organismo. Y sobre todo también porque al ser altamente procesados, la mayoría de los beneficios de ese alimento fueron eliminados y le fueron incorporados otros que no son beneficiosos, y también son muy altos en cuanto a calorías, son muy densos en calorías. Y entonces puedes encontrarte con una porción así bien pequeñita de una galletita o de algo que está altamente procesado, y en esa porción bien pequeñita pues tienes una altísima cantidad de calorías por la cantidad de grasas que tiene, por la cantidad de azúcar que tiene. Y entonces las personas que consumen esto muy regularmente se encuentran con que su consumo calórico es bastante excesivo, porque es muy difícil que te comas algo así de pequeñito, normalmente que sabe muy bien y que además está, La lata de pirulín, claro, uno no se come uno, sino que se come la caja. exacto. Ok. Exactamente. Y cuando ves en la tabla nutricional que te dice que el servicio es así de pequeñito y te comiste una bolsa así de grande, pues te das cuenta que te comiste 10 servicios. Y esos 10 servicios tienes que multiplicar por 10 lo que estaba allí en esa tabla nutricional. Entonces, cuando te das cuenta que realmente comer comidas altamente procesadas te va a llevar, para estar en una restricción un poco calórica, te va a llevar a comer una porción así pequeña, mientras que Al final del no, día. no te va a llenar, no te va a nutrir, que es lo más importante, pero tampoco te va a llenar. Y entonces, lógicamente, cuando pasas al lado contrario, que es el consumo de alimentos completos, mínimamente procesados, que lógicamente tienen una cantidad de nutrientes, pero también tienen menor cantidad de calorías, pues entonces te puedes comer un plato de este tamaño y consumir posiblemente la mitad de esas calorías que consumiste con la bolsa completa de aquello. Entonces te puedes sentir más saciado, te puedes sentir pues satisfecho, y lógicamente eso te permite durante el día pues consumir menor cantidad de otros alimentos que no son necesarios. Sí, exactamente. Mejor comer las blueberries que los pirulines, pero los pirulines son más deliciosos. Pero voy contigo, me quedo con las blueberries. Julia, ha sido muy, muy poderoso ver cómo todo lo que es el fitness en el tiempo, en esta era, ya no va de la mano de la apariencia únicamente, ya no es como un grupito selecto, aquellos extraterrestres que pueden alzar los 50, 60 libras, los que tienen los músculos así, o sea, ya se está volviendo como parte de la cultura, ya estamos, yo diría que estamos, ya está dejando de ser disruptivo ir al gym, parece que la gente está tratando de cotidianizar un poco el ejercicio físico. Yo sé que tienes mucho tiempo en esto, pero me gustaría que compartieras algún testimonio de éxito que hayas podido ser testigo tú
y que tú digas, wow, recuerdo esta persona que tuvo que bajar tanta cantidad de peso, pero transformó su vida así. ¿Tienes alguna historia que recuerdes que nos puedas compartir? Sí, tengo muchas, pero hay una que es un poco más reciente y que realmente para mí ha sido también inspiradora y que la uso además para inspirar al resto de las personas que entrenan conmigo. Y es un hombre, un muchacho, que estaba en un estado físico bastante deteriorado, em, con ciertos peligros incluso ya para su salud con respecto a la expectativa de vida. Le fue, sí, sí, pesando cerca de 320 libras, 350 libras, Wow. em, una obesidad mórbida, pero que además, y siendo bastante joven, pero que además le impedía incluso pues tener una vida normal, moverse La normalmente. movilidad, no se podía mover. Ujú. Y, y bueno, en un proceso personal, pues lógicamente que pasa también por depresión, que normalmente puede venir acompañado, ciertos vicios, ¿no? Y esta persona llega pues a nuestro estudio con la motivación de cambiar eso, ¿no? De hacer algo al respecto. Entendiendo que esa es una de las principales medidas que una persona debe tomar, el aparecerse en un lugar y decir necesito ayuda, que no es fácil, porque te puedes sentir intimidado, porque puedes sentir que es muy difícil, que no lo vas a lograr. Creo que fue el primer paso que tomó, importante, ¿no? Totalmente. Y Reconocer que estaba enfermo y que necesitaba que necesitaba ayuda. ayuda. Y entonces, pues con él entendiendo que tenía de repente limitaciones a la hora de moverse, limitaciones a la hora de hacer ciertos tipos de ejercicio, pues me tocó en primer lugar hacerle sentir que, eh, que tenía un respaldo en mí, que yo estaba allí para ayudarlo y que lo iba a ayudar, siempre que pues se presentara simplemente a poner su máximo esfuerzo, ¿no? Poner su máximo esfuerzo ese día. Y entonces me tocó hacer muchas modificaciones para él. Había dentro de las rutinas de ejercicio muchas cosas que no podía lograr, no podía saltar, no podía hacer movimientos como desde estar en el suelo, desde estar levantado, ir hacia el suelo con cierta rapidez. Había bastantes limitaciones y siempre se pueden hacer modificaciones para las personas que estén limitadas incluso por una lesión, para que puedan todavía tener un trabajo adecuado sin necesidad de poner en riesgo su condición, ¿no? Y así fuimos poco a poco, también celebrando el hecho de que hubiera completado la rutina, por ejemplo, que sabemos Por lo menos, que terminara los 9 rounds. Es como que, que lo wow. terminó. Nada, exactamente, ya eso es un logro. Por eso hablaba de la celebración de los pequeños logros, es importante. Y entonces hacerle sentir que ese día logró algo importante para su salud y para su cuerpo, pues entonces poco a poco lo fue haciendo sentir motivado. Y pues con el pasar de las semanas empezamos a hablar un poquito también de la nutrición, que lógicamente era una parte importante y estuvo dispuesto. Creo que estaba en un lugar mental donde entendió que ya había tocado fondo y que necesitaba hacer cambios importantes. Wow. Y estuvo dispuesto a hacer esos cambios. Entonces empezamos a hablar mucho más de nutrición, nada muy drástico, pero un poco explicándole cuáles eran los alimentos que debía consumir y que debía priorizar, dejando un poco de un lado los otros, pero dándole prioridad a aquellos que sí eran importantes, y presentándose todos los días. Y la verdad es que yo creo que en un espacio de unos 5 meses se vio un cambio tan importante en él. Pero el primer cambio, antes que la apariencia, fue el ver La que la mitad de las cosas que no podía hacer, porque no podía moverse adecuadamente, las pudo hacer. Hacer cosas como una plancha, como un push-up, no era posible y el poder hacer el primero fue una celebración. wow. Eh, el poder hacer un step up, ¿verdad? Que es el subir a un escalón, fue una celebración. Entonces, esos pequeños logros
pues lógicamente fueron muy importantes para mantener la motivación de él. Y en un espacio así de 5 o 6 meses, el cambio físico de él, pronto vamos a compartir esta transformación de before and after, pero fue increíble. Perdió cerca de 150 libras, yo creo que vamos por más de eso, Sin en cirugía. talla, sin ningún tipo de cirugía, sin ningún tipo de Quería, medicamento. quería preguntarte, yo no conozco mucho del tema bariátrico, pero sé que conozco personas que les ha cambiado la vida, por lo tanto yo celebro que Ujú, hace como puede y usa el recurso que pueda, siempre y cuando se comprometa con abrazar el proceso de sanidad, porque entendiendo que la ujú, obesidad es una enfermedad, ¿no? ujú. Pero con respecto al tema bariátrico, ¿tú sí crees que, por ejemplo, hay personas que no van a poder perder de peso sin cirugía? ¿O si tú crees que cualquier persona, no importa el excedente del peso, es posible lograr la meta aún sin intervención quirúrgica? Yo, así como tú lo acabas de mencionar, considero que hay ciertos recursos que pueden ayudar a que una persona pues logre sobre todo la salud, el estado de salud adecuado. Em, no soy de las que estimula como primera opción la cirugía, sobre todo de la manga. Pero entiendo que para algunas personas es una vía para empezar a hacer cambios. Lógicamente, porque al reducir la capacidad del estómago, pues entonces inmediatamente hay una reducción en consumo calórico. Es automático, Que es lo primero que simplemente. necesitamos lograr. Y ahí es donde tenemos que lidiar los retos más grandes, entre la ansiedad, entre, bueno, Ujú, exactamente. Creo que el reto principal, tanto con eso como con el famoso medicamento este que mucha gente está usando, que te restringe también el apetito, creo que el mayor reto que se encuentra es entender que en esa capacidad que tú tienes estomacal, lo que tú tienes para digerir alimentos, debes incluir alimentos de calidad. Debes incluirlo. Es muy fácil pasar de un proceso de obesidad mórbida o de obesidad general, donde estás comiendo ilimitadamente, a un estado donde estás malnutrido. porque Es muy, muy fácil. quería hacerte eso. Podemos estar eh, obesos, que tú dices, "Ay, está gordito, está saludable", porque así decían tú sabes, las abuelas de antes, que es saludable porque está gordito. O sea, en verdad podemos estar físicamente con sobrepeso, pero estar desnutridos. Sí, y, y podemos también estar medianamente nutridos cuando estamos con sobrepeso y al pasar a hacernos la operación o empezar a tomar el medicamento que todo el mundo conoce, pues entonces por la poca capacidad que tiene nuestro estómago, pues entonces pasar a un estado donde no consumimos los nutrientes adecuados porque simplemente no nos caben en el estómago, no nos llenamos tan rápido que entonces no tenemos deseo de seguir comiendo. Entonces No es un podemos proceso. llegar a la capacidad de lo que es la nutrición, que es lo que realmente va a poder hacer funcionar, ¿no? Cada uno de los órganos y cada uno de los sistemas. Julia, Exactamente. tengo dos cositas, estamos llegando ya al final antes de que Instagram nos saque, pero quiero ir cerrando con dos cosas importantes. 3 alimentos que nunca puedes abandonar y 3 alimentos que necesitas dejar a partir de la gente que vea este live. ¿Qué me dices? 3 alimentos. Número 1, proteínas de buena calidad. Proteínas de Nunca, proteína madre, nunca. proteína de buena calidad. ¿Qué más? Fibra. Fibra. Fibra que se contiene en legumbres, vegetales principalmente y carbohidratos complejos. Extremadamente importante. La fibra para la salud intestinal, que está considerado que nuestro intestino es el segundo cerebro. Algunos piensan que es el primer cerebro, pero la salud de nuestro intestino está altamente relacionada con la salud general. La fibra es extremadamente importante. Tres El tercero, alimentos que tienes que antioxidantes. olvidar, que te tienes que olvidar de esos 3 alimentos. El ¿Cuáles son?
cero de los necesarios antioxidantes. Y los antioxidantes están contenidos, los encontramos en frutas que tienen una mayor cantidad y muchos vegetales. Antioxidantes extremadamente importantes para la salud. 3 que debemos consumir. 3 que debemos olvidar: el azúcar procesada, el alcohol. Oh my God, ya me dejaron. Ya me va a salir todo el mundo de live. Ok, 3 que debemos dejar: azúcar, procesados y alcohol. O sea que no hay negocio allí. No, que los domingos, no, que no hay negocio. Todo esto para poder tener una vida integralmente saludable.